Hola, mi nombre es Alejandro Ramírez. El día de hoy vamos a conocer un poco de los conceptos básicos de base de datos. Primero que todo, debemos conocer qué es un dato. Un dato son palabras o números que por sí solos no nos aportan ningún significado. Y esto lo utilizamos para construir información, ya que por sí solos no nos van a decir o no nos va a aportar nada. Estos datos los utilizamos dentro de una base de datos, ya que con ellos construiremos información. La base de datos es una colección de datos relacionados, pertenecientes a un mismo contexto. Estas están almacenadas sistemáticamente para su posterior uso. Se puede decir donde se almacena un conjunto de informaciones o datos que pueden estar categorizadas de distintas maneras, pero que comparten un mismo tipo de vínculo o relación para ser ordenados y clasificados entre sí. De todo esto podemos decir que una base de datos está relacionadas y organizadas y clasificadas. Además, nos permiten hacer consultas y obviamente poder ser actualizadas a través de unos programas de los cuales hablaremos más adelante. Ahorita lo que nos interesa es saber que una base de datos es una colección de datos donde los datos ya nos toman sentido. Un ejemplo claro de una base de datos es una biblioteca, ya que contiene diferentes libros e enciclopedias que nos proporcionan gran cantidad de información que podemos utilizar y consultar. Las bases de datos en el mundo digital son importantes para nuestro software y programas, donde hacemos consultas de información para nuestros usuarios y clientes. Además, de la misma manera que lo hacemos con una biblioteca, para la búsqueda y consulta de información. Hay muchos tipos de información que se encuentran dentro de una base de datos. Hay algunos tipos de informaciones que están protegidas. Por ejemplo, las informaciones que se manejan dentro de un banco. Estas requieren algún tipo de preguntas para poder ingresar a la información, ya que pueden ser vulnerados y manipuladas este tipo de información y requieren algunas claves de seguridad para poder acceder a estos campos. La base de datos tiene diferentes componentes. Uno de ellos es el campo. Es un área donde se almacenan datos y deben ser del mismo tipo, ya sea carácter o numérico. Es importante que quede claro que en este campo se deben almacenar datos del mismo tipo. No se pueden ingresar datos diferentes. El registro. Un registro son datos iguales o también de tipo diferente, pero que ya en conjunto nos aporta una relación y una colección de datos. El archivo es una colección de registros que deben tener una relación, ya que nos está brindando una información en conjunto. En la siguiente tabla que presentamos vamos a dar un ejemplo claro de los componentes de la base de datos. Primero hablaremos del campo. El campo está compuesto por las diferentes columnas que se encuentran en esta tabla. Como se puede observar, en el campo se ingresan los caracteres o códigos numéricos de la misma manera.
Es importante que estos datos sean del mismo tipo. El registro. Vemos que el registro está compuesto de distintos tipos de datos, pero que por sí solos no tienen ningún sentido, pero en conjunto ya nos están aportando una información. Y ya con esto podemos ver que un registro es una colección de datos iguales o diferentes tipos, pero algo muy importante, que están relacionados y nos están proporcionando la información. Y ya por último nos queda conocer qué es un archivo. El archivo nos proporciona la información de clasificación. Por ejemplo, en esta tabla nos está aportando la información de una nota de algún alumno de X escuela. Este archivo nos puede proporcionar todo un conjunto de clasificaciones de acuerdo a la relación que creemos. Por ejemplo, la relación que tiene el código nos está proporcionando las notas de las otras asignaturas que el estudiante cursa. Y ya esto en conjunto podríamos hablar que esto está componiendo una base de datos. La relación que tienen cada uno de los componentes nos está aportando. Básicamente de esto se trata una base de datos. Siguiendo con la información, hablaremos un poco de la clasificación de base de datos. Las bases de datos se pueden clasificar de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando. Pueden ser dinámicas, donde la información almacenada permite modificaciones, permitiendo actualización de datos nuevos o de nuevas operaciones fundamentales para su consulta. Un ejemplo claro de ello es las plataformas que manejan los supermercados, ya que estas requieren que se modifiquen los precios que se encuentran registrados en esta base de datos. Las estáticas son bases de datos de lectura, utilizadas solo para almacenar o consultar datos. Se puede utilizar para estudiar y analizar datos almacenados. Un ejemplo claro de ello es las estadísticas que se manejan dentro de una empresa, ya que nos permiten conocer los datos económicos o estadísticos o de diferentes áreas para su posterior análisis. Y por último, ¿qué es Access? Access pertenece a Office. Access se encuentra en la versión completa de Office, ya que en la versión básica no se encuentra el paquete completo de todos los programas, como podemos ver. Access es un gestor de base de datos, donde podemos crear datos. Por lo tanto, es un manejador de base de datos, nos permite administrar mucha información, nos permite crear consultas dependiendo de nuestras necesidades. Sin más nada que decir, espero que les haya gustado el video, les haya servido la información y si les gustó el video, dale like. Gracias.